información veraz, oportuna, de todo lo que tiene que ver con la empresa de servicios públicos de La Vega, Cundinamarca. Hoy se encuentra con nosotros en el estudio Julie Velázquez y Laura Valencia, dos funcionarias de esta importante empresa, de nuestra empresa, con la cual vamos a estar dialogando sobre unos temas, por supuesto, de interés para toda la comunidad. Julie, muy buenos días. Jorge, muy buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo de Futuro Estéreo, a la comunidad. Sí, muy aquí contenta de estar acompañándolos en este espacio tan importante. Gracias, Julie. De igual manera, saludo a Laura Valencia. Laura, muy buenos días. Jorgito, y a todo el staff de Butulú Estéreo, muy buenos días. A todos los que están al otro lado de la radio sintonizando los 107.8, buen día. Hoy es un excelente jueves. Sí, el clima está delicioso además, Delicioso. ¿no? Sí, el clima está muy rico y bueno, a ustedes muchas gracias por estar acá en Futuro Estéreo Magazine 7 AM. Usualmente viene la gerente, ella comparte bastante información. Cuando no puede venir la gerente, pues están los funcionarios, así que nos da muchísima alegría contar con ustedes. Pero entonces vamos a empezar a desarrollar los temas. Hay un tema que durante años se ha hablado y es muy recurrente y es el tema del contrabando. Se habla bastante del contrabando y a veces puede llegar a ser un tema casi que muy coloquial, donde las personas dicen, pues sí, de pronto sabemos que allí hay un contrabando, que hay otro contrabando, pero como que no pasa nada. Este tema del contrabando es, así como lo estoy mencionando, muy recurrente en La Vega, Julie. Pues Estamos hablando del tema del agua, por sí, supuesto, ¿no? claro, pues desafortunadamente tenemos sitios donde pues usuarios hacen conexiones ilegales o eso se denomina una defraudación de fluidos. Eso está catalogado como dentro del Código Penal hay unas sanciones que pues voy más adelante a especificarles de qué trata. Específicamente esta semana realizamos el recorrido hacia el sector del Rosario, pues por temas de que tenemos baja presión en ese sector. Entonces nuestro personal hizo un seguimiento sobre la red principal y pues, oh sorpresa, que pues encontramos una conexión de 2 pulgadas hacia una finca muy conocida, un sitio, una finca campestre donde pues obviamente pues tienen el sitio de turismo, piscina, todo el tema y pues desafortunadamente a causa de esa conexión ilegal pues tuvimos sectores donde no les estaba llegando el servicio. Entonces, pues todo el agua se estaba llevando hacia ese sitio y pues las personas que tenemos hacia la parte alta, donde hay familias, donde hay niños, ancianos y pues estaban quedando sin servicio porque pues también teníamos, más adelante les van a explicar un tema de la estación de bombeo, que también tenemos un problema ahí por la parte de energía. Y pues identificamos el contrabando, pues ya iniciamos las sanciones, pues allá se notificó al propietario del predio. Entonces, dentro de la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, en el artículo 256 establece que pues eso es un mecanismo clandestino, alteración de sistemas de control, aparatos, bueno, en fin, digamos en resumidas cuentas, hay unas sanciones y hay un tema penal y eso también puede tener cárcel, o sea, eso no es cualquier cosa. Que una cosa es que pues se lo pasa el usuario, yo me conecto y ya. No, eso es un tema delicado. Ya nosotros notificamos al usuario. Tenemos otro usuario también que encontramos en el barrio Gaitán. Ya se va a notificar también el tema del proceso sancionatorio y pues en ese proceso estamos. Perfecto. Bueno, estamos hablando con Julie Velázquez el tema del contrabando, el tema de agua, cómo perjudica a muchas personas cuando hay algunas personas pues que tienen esa práctica. Giovanni, cuéntame. Julie, proceso o conducto regular cuando ustedes encuentran esto. Se notifica al usuario. Después de notificarse, ¿él tiene la oportunidad de retractarse y de llegar a un acuerdo con ustedes? ¿O de una le entra la sanción o de una entra la ley a hacer su trabajo? No, pues inicialmente es un proceso, hay que tener un material probatorio, que previo a eso se hace una inspección, una visita técnica, unos registros fotográficos, videos, si hay testigos del mismo predio se le informa y se hace la visita con la persona que esté en el predio, se firma un acta. Se procede a hacer una notificación al propietario, obviamente, donde se le informa de lo que encontramos, de lo que acarrea esa conexión ilegal. Y segundo, se le invita a la empresa dentro de los 5 días hábiles para que se acerque a descargar lo que encontramos, como hacer un descargo de
de esos hallazgos o pues obviamente su protección, porque pues todo tiene su debido proceso. Ya después entrará un tema que es de la liquidación, porque hay que hacer una liquidación de los consumos dejados de facturar. Entonces hay una resolución por la cual... Ahí llegaría el acuerdo del cliente con la empresa para pues tratar de llegar al acuerdo económico sobre los pagos sí, no claro, hechos. exacto. Y pues lo ideal pues no es pues se hace una liquidación de los consumos que se dejaron de facturar durante el tiempo que se presuma que hubo la conexión ilegal, que para el caso se hace una verificación desde cuándo tiene punto de agua, en qué año se conectó, cómo fue la instalación, y desde ahí se hace una liquidación por consumo de metro cúbico y sobre el uso del inmueble. En este caso, pues como era un establecimiento comercial, pues la tarifa es mucho más costosa. Señores, sigue, Yuli, tranquilo. Y pues hay un tema también de cobro de intereses desde esa fecha, o sea, es un costo bastante alto en solo la liquidación. Siga, Una Johannes. última cosa. Tranquilo. Listo. Se presenta, hace sus descargos, llega al acuerdo, listo, voy a pagar todo el cuento. Ahí se frenaría o queda abierta la investigación y se sigue el proceso penal, o llegaría al penal si no llega al acuerdo con ustedes. ¿Sería ese el proceso? Sí, pues lo ideal es llegar con el usuario a un acuerdo para que se cancele pues ese tema de ese consumo dejado de facturar, porque es un patrimonio, o sea, esos son recursos públicos. Exactamente. Eso es lo que está haciendo la persona es robar, por decirlo así como... de una forma agresiva. Exacto, es lo mismo. Entonces, ahí se iniciarían, si el usuario no entramos a conciliar, pues ya nos vamos con temas penales y ante un juez. Se hace todo el proceso, pues tenemos nuestro abogado, te hace todo el proceso pues legalmente. Pues señores, esto es muy engorroso. Es decir, esos son debidos procesos que debe hacer la empresa. Eso es parte, el tema del debido proceso es una parte legal, ¿no? El tema de material probatorio, pero bueno, a todos nuestros queridos oyentes, primero pues entender que esto no se hace. Yo creo que ese es el mensaje también, ¿no? Como una especie de conclusión de este primer segmento, esto no se hace porque también se está perjudicando a otras personas, ¿sí? Y al perjudicar a otras personas, pues también hay que entender, esto es un delito. Y hay que decirlo tal como es un delito. Eso es un delito. Es un delito, y esto no puede ser un tema folclórico de que no, ay, mire, hay un contrabando y ya. No, muchas personas están quedando sin agua. Y el agua debe garantizarse para todos, y el agua es un tema que es básico para vivir. Entonces, ojo con eso. Así que ahí está la primera conclusión. No se debe practicar el contrabando. Así de fácil, así de sencillo. Punto final. No hay más explicación. Vamos con el segundo punto, que es el tema del compactador. Cuéntenos, Laura, el tema del compactador, cómo va el mantenimiento. Actualícenos referente a ese tema. Bueno, Jorgito y a todos los oyentes, en este momento tenemos un compactador que está en mantenimiento, no sabemos cuánto tiempo se va a demorar, porque pues nosotros hacemos un mantenimiento preventivo, pero hay mantenimientos que nos ocurren de ya, o sea, hay que arreglarlo ya. Si se daña tal cosa y no lo preveemos, pues quedamos cojitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos están demorando en algunos casos la recolección de las basuras, por ejemplo, hoy en los barrios. Ténganos paciencia, estamos apoyándonos con la volqueta del municipio, más la volqueta pues que nosotros tenemos, que igual entendemos que esas van a la recolección de las basuras de las veredas, y el compactador pues que está en el mantenimiento nos está apoyando la volqueta del municipio. Entonces, que a las 12 del día no ha pasado por tal barrio, ténganos paciencia, porque ha sido bastante difícil sopesar eso. Además que tenemos evento de los juegos, tengo entendido, del chiquifútbol, entonces también es otro tema de basuras, tenemos que desplazar personal al estadio y bueno, los centros deportivos que van a ser usados. Entonces, es eso, es decirle al usuario un poquito de paciencia. No sabemos hasta cuándo, no sabemos si se va a poder, no se va a poder, cuánto tiempo nos vamos a demorar. Entonces es eso, es tener como la conciencia de que estamos en ese trámite. Y bueno, a veces nos queman el teléfono, porque a las 10 de la mañana no me han recogido la basura, y es a las 10:01 y ya nos están llamando. Entonces, es un poquito de conciencia. Es entender, bueno, hay una información, la información es que hay un compactador, el compactador está en mantenimiento, ¿sí? Es lo que estamos entendiendo.
por estar en mantenimiento, obviamente las frecuencias pueden llegar Exacto. a demorarse. Además que no es el mismo tiempo que maneja el compactador en ir a botar la basura a Mondoñedo a que lo haga la volqueta, por muchos temas, porque bueno, hay que hacerlo, le cabe o no le cabe más basura, el tamaño no es el mismo, hay que ir varias veces, hay que ir, si antes íbamos 2 veces cada uno un compactador, bueno, pues ahora es más dispendioso, tienen que ir, botar, volver, recoger y volver a botar. Además, el compactador está diseñado para eso, ¿no? Está diseñado Exactamente. para el tema de las basuras, una volqueta no tanto, No. es decir, una volqueta ya es Solo el lleva, manejo pero es- no compacta y cabe menos, por Así decirlo es. de alguna manera. Pero hay que dejar una cosa en claro y creo que Laura nos lo puede aclarar, ¿no? Pasen los viajes que pasen, ¿se recoge la basura o se Sí, recoge la basura? es decir, así sean las 3 de la tarde y Pero se usted, don señor Giovanni, hoy le recogen la basura por lo general a las 9 de la mañana, pues si son las 3 de la tarde, así sea las 3 de la tarde, 4 de la tarde, le vamos a recoger la basura. Lo que sí solicita la empresa de servicios públicos es que ustedes tengan paciencia, uno, y dos, ojo con los perritos que no van a hacer reguero. Exacto, ay sí, eso Por es favor, otra cosa, estén mira, pendientes de eso. sacan una bolsita y llega el perro y destruye todas las mini bolsitas, entonces para nosotros es más engorroso tener que barrer, porque tenemos que barrer todo eso. Sí, dejar aseado. Exactamente, dejar aseado, o lo sacan el día que no es. Entonces, hoy si no ha pasado la empresa de servicios públicos a hacer la recolección, entendible que no hay compactador, está en mantenimiento, hay 2 volquetas trabajando al 100% Al o al 100%. 110%. Tener paciencia porque somos seres humanos y hay que trabajar y ellos lo hacen lo más humanamente posible. Y también pues tener en cuenta que si tiene su basura lista para que la recojan, que los perritos no van a ser regueros. Importante estos anuncios, pues para que toda la comunidad tengamos esa información de primera mano. Ya sabemos si existe algún tipo de demora, vamos a tener toda la paciencia del mundo mientras se soluciona esto de las frecuencias. ¿Por qué? Porque hay un compactador que está en mantenimiento. Sí, señor. Esa es. Vamos con el tercer tema, Julie. Estamos hablando ahora, vamos a hablar de concesión, de unos límites, de unas fechas. ¿Qué pasa con este tema de concesión de aguas? Obviamente es un tema también relacionado con la CAR. Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, señor. En este momento, pues la empresa se encuentra adelantando el trámite de concesión de aguas de las 2 fuentes de abastecimiento del río Ila y río Perucho. Es una concesión de aguas que se había otorgado en el año 2013, una concesión con 10 años. Digamos que la CAR nos autoriza 10 años para poder captar de esas fuentes. Entonces, en ese momento, pues ya la empresa inició el trámite ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la renovación de esa concesión, porque pues obviamente es importante tener todo al día, legalizado. Adicional a eso, pues hay unos requisitos que también nos exige la CAR, y es tramitar ante la Secretaría de Salud un concepto de autorización sanitaria favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría de Salud hace una revisión previa de cómo está la boca toma, cómo están los ríos, qué está sobre esas fuentes hídricas, si tenemos de pronto, no sé, un tipo de porcícola, que si nos están vertiendo algún tipo de aguas residuales, si tenemos temas de cultivos por temas de fungicidas, todo ese tema, o sea, eso es como previo antes de la concesión. También tenemos un trámite ante la Secretaría de Salud para evaluar cómo está nuestra fuente de abastecimiento, qué factores pueden alterarle la calidad de agua. Entonces, previo a eso se hace un tema de mapa de riesgos, que es donde se hace una muestra de agua para mirar cómo está nuestra fuente, qué calidad, qué parámetros estamos cumpliendo, cuáles no, y si es necesario, pues ya la autoridad nos notificará de que si de pronto hay algún tipo de cultivo, pues hay que revisarlo con el uso del suelo, pues precisamente también ante la Secretaría de Planeación e Infraestructura se solicita un uso del suelo de esa ribera de donde está la boca toma. Entonces, eso es como lo que queríamos informarle a la comunidad, que estamos renovando nuestra concesión de aguas y pues para estar legalmente en operación. O sea, se está haciendo las cosas como la norma lo dicta, como la norma lo Claro, dice. sí, señor. Sí, y este tema de la concesión es tan sencillo como son unos permisos importantísimos. Si no se hacen, entonces ahí va a haber problemas, y de lo que no se trata es dejar que esa fecha pase y no se cumplan con esos requisitos, Sí. porque habría inconvenientes. Sí, por eso es importante que, digamos, que la comunidad que está viviendo aledaños sobre estas fuentes donde la captamos, que no nos estén arrojando vertimientos, pronto que quedan avícolas, porcícolas, bueno,
Todo ese tipo de cosas es lo que se va a hacer en seguimiento para poder ver cómo está nuestra fuente, qué calidad de agua es la que vamos a continuar captando. O sea, es un seguimiento que se le hace y así garantizar la potabilización y el suministro de agua a nuestra comunidad. Empezando que las porcícolas, avícolas no tendrían que hacer ningún tipo de Exactamente, vertimientos. todo ese tipo No de solamente cosas es se van por a hacer. no solamente es por el tema de la concesión, como que bueno, va a haber concesión, entonces quitémosla y ya. No, sencillamente no se puede dejar esos vertimientos en el río, así de fácil. Y de igual manera, pues aquellas personas que están haciendo un uso inadecuado, o sea, que están captando sin concesión en la parte alta, porque yo creo que deben haber conexiones desde esa fuente, eso es también algo ilegal, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque le quitamos la capacidad hidráulica a esta fuente. Y por eso también la invitación a las personas que estén conectadas ilegalmente, pues también hay unas sanciones. Pues es necesario de que pues también se informe, si tienen dudas, se acerquen ante la corporación, legalicen sus fuentes, sus concesiones de aguas. Concesiones, así es. Bueno, importantísima esta información, informaciones que nos llenan, pues por lo menos digamos, de preguntas. Cuando hay preguntas, pues, ¿qué se hacen? Se hacen las preguntas. Si hay dudas, se hacen las preguntas para que personas como ustedes nos informen y nos lleven, digamos que por un camino de información adecuada. Último tema, porque el tiempo obviamente se nos Sí, se nos Giovanni, no terminó nos así. acose, que esto es importante, Pero por favor. acá Yo no he dicho nada. Laura, hablemos de la estación de bombeo, hablemos del sector del Rosario, del sector del Petaquero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos un tema bastante complejo con estas dos estaciones. ¿Por qué? Porque en las partes altas nosotros tenemos que usar unas bombas que hacen que el fluido llegue hasta estas partes tan altas como es la parte del Rosario y las partes de Petaquero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya encontramos un contrabando, como lo indicó mi compañera, y eso pues obviamente reduce muchísimo la presión para la parte de Petaquero, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? En él han habido muchos problemas con el fluido eléctrico y lo que hace es que si ya no llega al 100% la electricidad, sino al 70, al 90, pues ya la bomba no nos funciona de la misma manera. Entonces estas comunidades llevan aproximadamente unos 15, 10, 8 días sin el agua. Es entendible la molestia, es entendible que nos llamen muy enojados, es entendible que nos hagan derechos de petición, quejas, reclamos, etcétera, porque pues obviamente tú estás con un servicio que no depende de nosotros, o sea, el fluido está, el agua se está suministrando, pero entonces hemos tenido, aparte de la problemática de la electricidad, que han pasado personas amantes de lo ajeno y se han robado los medidores. Entonces Jorge me llama y dice, no, es que llevo 10 días sin agua. No, pero es que está perfectamente, en él está funcionando increíblemente bien, todo está, pero es que a mi casa no llega. Y cuando van a revisar el fontanero, no, es que le robaron el medidor y pues al robarlo pues está saliendo el agua, entonces a su casa no está llegando. Compras el medidor, se le instala el medidor, vuelven y se lo roban. Entonces han habido muchos problemas con este tema, creo que con Enel ya estamos haciendo un proceso para precisamente pues garantizar que el kilovatio, bueno, no entiendo muy bien de energía, esté al 100% para que nuestras bombas funcionen y pueda suministrar el agua a estas zonas altas. Interesante información, lo que son los efectos colaterales de las situaciones que a veces se presentan y que uno dice, bueno, pues no pasa nada, pero bueno, hay algunos efectos que... Además que tuvimos una ruptura de una válvula, de un tubo en la parte de Asturias que no nos damos cuenta, o sea, usted llega, bueno, además de que se le robaron el medidor, además de que la electricidad no está al 100%, entonces nosotros si el agua no sale, pues no nos damos cuenta, lamentablemente. Sí, y entonces eso también nos resta presión y allá llega el agua, es solo por presión. Ahí entonces importante la información en el sector del Rosario, en el sector del Petaquero sobre la estación de bombeo y las dificultades que ha habido con el tema de algunas situaciones de carácter eléctrico. Bueno, pues Julie, Laura, muchas gracias por toda esta información valiosa, por cierto, que nos ayuda a toda la comunidad a estar primero con un sentido de comprensión con todas estas situaciones que se presentan. Gracias por informar,
porque de esa manera uno dice, bueno, si está pasando esto y esto, es por esto, ¿sí? Y por eso la radio comunitaria, y por eso Futuro Estéreo, y por eso Magazine 7am. Muchas gracias, Julie, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Gracias. Ay, qué pena, es que los iba a dejar con una pregunta acá, Sí. rapiditico. Dice acá una oyente, es una sugerencia, el contador que se encuentra en la entrada de San Felipe. Siempre hay una fuga de agua y pasa varias veces en la semana. Por favor, revisar, gracias. San Felipe, la entrada a San Felipe. No sé para qué. Ok, abajo. vamos a programar una revisión con el fontanero, que verifiquemos a ver cómo está la conexión y si es nuestra, porque pues, Petaquero. si está en el contador, pues hay una responsabilidad, pues una parte de la empresa. Si está antes del medidor, después del medidor, es responsabilidad del suscriptor. Muy bien, ahí quedamos claros. 8:59 era la invitación a la empresa de servicios públicos.